Hola, 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 bienvenidos a Dar el Salto Podcast. Soy Bárbara Schub, soy psicóloga clínica y retomo este podcast después de 3 años. Mi primer podcast fue Psico Integral Podcast, que tuvo 8 episodios. Hoy vamos a empezar una nueva temporada con el podcast Dar el Salto. Un radical cambio de nombre. En 3 años pasaron muchas cosas. ¿Por qué se llama este podcast Dar el Salto y de qué se va a tratar? Te cuento que dar el salto es una frase que me viene a mí a la mente todo el tiempo y que pienso que tiene que ver con soltar el control, con soltar la perfección, porque de esta manera lo único que hacemos es estar evadir nuestros dolores o nuestras frustraciones de que las cosas no son perfectas como queríamos, que no podemos controlar un montón de cosas y que constantemente nuestra mente nos lleva a querer controlar y también dar este salto a la incomodidad y la vulnerabilidad. Estas son cuestiones que estuve trabajando todo este tiempo, durante estos 3 años, y las sigo trabajando hasta el día de hoy. Por eso quiero compartir con ustedes, con vos que estás del otro lado, que estás escuchando, que quizás escuchaste la primera temporada, los primeros 8 episodios de Psico Integral Podcast. Quiero invitarte a reflexionar desde otro lugar. Si bien está buenísimo poder conocernos quizás desde un lugar más teórico, con las herramientas que brinda la psicología, que están buenísimas, de hecho las utilizo constantemente, pero quiero mostrarte otra parte del autoconocimiento y del crecimiento personal, que son temas que siempre me apasionaron y me siguen apasionando después de un montón de tiempo, siguen siendo centrales para mí, pero quiero hablarte desde el dar un salto, ¿sí? Soltar el control, soltar la perfección, empezar a conectar con nuestra incomodidad, con nuestra vulnerabilidad, con este constante deseo que tenemos de evadir el dolor. Bueno, vamos a lo nuestro. En este primer episodio de Dar el Salto, quiero compartirte sobre un tema que la verdad constantemente comparto, constantemente es parte de mi vida, como la es de todos, que es los límites. ¿Qué tema? Si bien es un tema que constantemente me llega a través de las consultas individuales en el 1 a 1, también me llega a través de Instagram, desde Psico Integral, consultas. Es un tema que solemos compartir junto con el equipo, ya que es un tema muy cotidiano. También quiero compartir que este tema lo traigo, ya que me lo sugirió alguien muy especial para mí, que le agradezco un montón porque si bien es un tema que suelo compartir todo el tiempo, más que nada desde la parte clínica, es un tema que en lo personal también me llama mucho la atención, me gusta y creo que es necesario para la vida de todos. Y a la vez es un tema que desde niños solemos trabajar, nos hacen trabajar y luego después nosotros lo tenemos que continuar durante toda nuestra vida. Y que es un tema que en nuestros distintos ámbitos y facetas lo vamos a vivir de una manera diferente. ¿Sí? Quizás somos buenísimos poniendo límites en el trabajo, pero de repente abrimos la puerta de nuestra casa y no tenemos idea de cómo poner límites a las personas que están allí, a los lugares que habitamos, a nuestras mascotas. Entonces, si bien es un tema que toda la vida vamos a tener presente, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, para empezar, tiene límites, ¿sí? Nuestra piel llega a un lugar y a partir de ahí es un límite, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene una forma que tiene límites. Todo tiene límites en algún punto. Tanto nosotros como que sea infinito no significa que no tenga límites, ¿sí? Porque algo puede ser infinito, estaba pensando por ahí el universo. Es infinito, pero a la vez tiene una forma, ¿sí? En algún lugar está, solo que no sabemos bien dónde. Pero vamos un poquito más cerca, que es nuestro propio cuerpo, tiene límites, tiene una forma.
El otro día, buscando un poco sobre este tema, no para armar el podcast, soy sincera, o sea, no estaba en mi mente armar este podcast en ese entonces, hace unas semanas atrás. Empecé a buscar por ahí metáforas sobre los límites, cómo podemos llevarlo a nuestra mente como si fuese de una forma más figurativa. Un poco de redundancia en mis palabras, pero creo que se entendió. Bueno, encontré dos metáforas que me gustaron. Primero, que los límites son nuestro juego. Esa es la que más me gustó. La verdad desconozco al autor, pero bueno, se las comparto igual. Es nuestro juego, los límites son nuestro juego. Entonces, si yo invento un juego, yo voy a poner la cancha y voy a poner las reglas. Y voy a decir cómo se juega ese juego porque lo inventé yo. Ahí tenemos una muy buena metáfora. Después ahondo un poquito más. Y la otra metáfora es que los límites son como el cauce de un río, ¿sí? El agua va a ir dentro de ese cauce. Si se desborda, puede causar muchos problemas. Ese cauce son los límites, son nuestros límites. Ahora bien, tenemos un montón de tipos de límites. Primero los límites físicos, ¿sí? Esos son como los más superficiales, no por eso menos importantes, pero son los que por ahí nosotros más tenemos en mente, ¿sí? Los límites de mi cuerpo, esos también son los primeros que aprendemos, ¿sí? Desde nuestra psiquis, primero que aprendemos es el límite de dónde empieza y dónde termina mi cuerpo. A los 8 meses, cuando nos miramos al espejo, nadie se acuerda de esto, yo tampoco me lo acuerdo, pero bueno, psíquicamente es un poco así. Me doy cuenta que mi mamá es otra persona, ¿sí? Que su mano no es mi mano, que yo tengo otras manos, que yo tengo otros ojos, que tengo otra boca, y así con todas las partes del cuerpo. Las vamos empezando a reconocer. Esos son nuestros primeros límites, ¿sí? Por eso cuando somos niños vamos identificándolos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no reconocemos los límites de nuestro cuerpo? Primero que no sabemos dónde estamos parados, y segundo que, yendo un ejemplo pavo pero que puede funcionar, es que por ahí nos vamos de mambo con el ejercicio, nos vamos de tema con la comida. No quiero ahondar en temas más profundos relacionados a la comida, sino hablo de algo cotidiano, por ahí no me di cuenta y comí de más. O como cosas que me caen mal también. Tomo sustancias que me hacen daño, me paso con eso. No reconozco los límites de mi propio cuerpo, ¿sí? Lo que le hace bien, lo que le hace mal. Todo esto tiene que ver con el autoconocimiento, ¿sí? Reconocer nuestro propio cuerpo es algo muy sencillo, entre un millón de comillas, ¿no? Pero muy superficial, si queremos, pero quizás nos lleva toda la vida a aprender esos límites, y además que son límites que, recuerden la metáfora del juego, mi juego lo puedo cambiar todas las veces que yo quiera, ¿sí? Nosotros podemos trabajar mucho en nuestro cuerpo para moldearlo, entonces los límites van a ser otros, van a ir cambiando y variando a lo largo de nuestra vida. Eso va para todos los tipos de límites, pero estoy hablando de lo físico porque me parece que es lo más básico y lo que más nos podemos dar cuenta. ¿Qué pasa cuando alguien se propasa de mis límites físicos? ¿Cómo me siento? Ahí tenemos un muy buen identificador de nuestros límites. Después lo podemos llevar a todos nuestros tipos de límites, ¿sí? Pero acá, ¿qué pasa? ¿Cómo me siento cuando alguien se propasa con mi físico? ¿Sí? No estoy hablando de situaciones extremas, sino por ahí cuando siento que alguien se me acerca mucho. ¿Sí? ¿Cómo me siento? ¿Qué sensaciones tengo, tanto en mi cuerpo como emocionalmente? ¿Me produce desagrado? ¿Me pongo nervioso? ¿Me pongo nerviosa? ¿Me produce ira? ¿Me produce miedo? Ahí ya tenemos un buen indicador, que es cómo se siente mi cuerpo cuando alguien propasa mis límites físicos. Se me acerca mucho, siento que lo hace como una persona que se envalentona y se pone muy cerca, o no sé, me grita y se acerca. ¿Cómo me siento? Ahí tenemos un súper indicador para los límites. Entonces, lo primero es empezar a identificar, ¿sí?, cuáles son mis límites, en todos sentidos. Hablo de los físicos porque, como ya dije varias veces, son los más superficiales.
pero tenemos varios tipos de límites. Otros límites pueden ser límites emocionales, límites de tiempo, límites de comunicación, límites psíquicos, ¿sí? Hay muchos tipos de límites. Pero para poder ahondar en ellos no lo puedo hacer en un podcast porque estaría 1 hora. Me encanta el tema, pero también entiendo que del otro lado hay una persona que se quiere llevar una idea, ¿sí? Una persona o varias personas que se quieren llevar una idea. Entonces, primero, esto, identificar cuáles son mis límites. El tema de la cancha y del juego es espectacular. Me encantó ese ejemplo. Este es mi juego. Yo pongo los límites, yo pongo las reglas. Esa es una tarea que por ahí nos lleva toda la vida, identificar cuál es mi juego, cómo lo quiero jugar, ¿sí? ¿Dónde están los bordes? Pensemos que si no hay cancha no puede haber juego, si no hay reglas no hay juego. ¿Quién quiere jugar un juego que no tiene ninguna regla? Siempre, hasta la más mínima regla hay. Entonces ahí tenemos un súper tema, ¿sí? Identificar cuáles son los momentos en que siento que alguien se metió a mi cancha de una forma que a mí no me gustó. En qué momentos alguien me quiso cambiar las reglas de mi juego, ¿sí? Estas reglas del juego son las cuestiones que yo no negocio, ¿sí? Está bueno tener cuestiones que yo no negocio. O que las negocio, pero con reglas, ¿sí? Puedo llegar a negociar irme, por ejemplo. Si querés cambiarme las reglas, yo me voy a ir, porque no quiero estar con una persona que intenta cambiar mis reglas. Entonces, el primer paso para trabajar los límites, para ahondar en la cuestión de los límites, es empezar a reconocer, a identificar cuáles son mis límites en todos los ámbitos. Es un tema tan amplio, pero lo podemos hacer, por ejemplo, en nuestro físico, que es muy son muy genuinas las sensaciones que nos produce. Entonces, esa cuestión física la podemos llevar a lo laboral, lo podemos llevar a la pareja, lo podemos llevar a los hijos, lo podemos llevar a nuestro hogar, lo podemos llevar a amistades. Eso en primer lugar. Vamos con el segundo temita o subtema. ¿Qué pasa cuando yo siempre estuve jugando un juego con reglas de otro? ¿Sí? En la cancha de otro. Nunca me preocupé de mi juego, de mis límites. Muchas veces podemos necesitar ayuda, ¿sí? Porque no tenemos idea de cómo establecer límites propios, límites personales. Siempre nos dirigimos en los límites de los demás, ¿sí? Y acá una pregunta que es súper clave, que la hice en historias en Instagram, y la verdad que muchísimas personas se identificaron con este tema, que es: ¿qué pasa cuando soy yo quien siempre propasa los límites de los demás porque nunca creé los míos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando soy yo el que siempre juega en el juego del otro, queriendo poner mis reglas porque yo no tengo mi juego? Esa sería como un poco la metáfora. Entonces, voy a necesitar ayuda porque este tema nunca lo traje, nunca lo trabajé. Puede ser por mi historia en mi infancia, ¿no? Plin, 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 cada uno con su historia. Por mi historia, por mi infancia, o puede ser simplemente porque es un tema que nunca le di profundidad ni importancia, ¿sí? Muchas veces, para poder llegar a este punto de querer trabajar los límites, tengo que tener unos primeros pasitos de intentar reconocerme, intentar reconocer mi vida, mi misión, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde camino? Etcétera. Entonces, por ahí no es porque haya tenido una problemática en ese sentido, sino porque nunca me detuve a llevar adelante este trabajo. Es un trabajo esto, ¿sí? Es un trabajo personal, es un trabajo de crecimiento personal. Entonces puedo llegar a necesitar ayuda para delimitar esa cancha y poner esas reglas, porque nunca lo hice. Esto tiene que ver también con la intimidad personal de cada uno. Por ahí nunca tuvimos una intimidad personal. Entonces es difícil que ese tema haya venido. Siempre jugué el juego de otro, con las reglas del otro. Siempre quise meter mis reglas en el juego del otro. Yo traspasé los límites de los demás, pero no desde un lugar de saña, sino desde un lugar de desconocimiento. Y acá hay 3 cosas que vamos a tener que trabajar mucho. Lo primero es la asertividad. Es una palabra, quizás la escucharon en algún lugar, pero que es un poco rara,
que tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos, ¿sí? Muchas veces cuando no somos de poner límites, lo terminamos haciendo a los gritos y a los empujones, porque ya es como que nos traspasaron tanto que no nos queda opción más que utilizar la cuestión física o la agresividad. Entonces, la asertividad tiene que ver con poder comunicarnos de una manera amable, primero hacia nosotros mismos. Recuerden eso, todo lo que está afuera está adentro. Entonces, primero hacia nosotros mismos, aceptando que necesitamos trabajar esto, y después hacia el afuera, ¿sí? No me gustó que dijeras tal cosa, me sentí enojado cuando, etcétera. Un montón de miles de ejemplos más que puedo dar. Eso, poder ser claros, poder ser directos. Para eso necesitamos saber cuál es nuestro juego y cómo es nuestra cancha, ¿no? Cuáles son nuestras reglas. Primero trabajar la asertividad, después trabajar la confianza en nosotros mismos, en que si pongo reglas no es que voy a quedar solo, de que si quiero jugar un juego no es que en mi juego nadie va a venir a mi juego, no, van a empezar a venir personas, pero hay que trabajar la confianza. Trabajar la autoestima también. Muchas veces esto de no tener un juego, no tener reglas, tiene que ver con una autoestima dañada, que eso lo hablo en los episodios anteriores del podcast, mejor dicho, en los capítulos del capítulo anterior. Si querés lo puedes ir a escuchar, hay mucho sobre este tema de la autoestima, así que lo puedes escuchar ahí. Y bueno, y vuelvo al principio, porque estoy soltando el control, estoy soltando la perfección. Entonces me conecto con mi incomodidad. Ya cada vez me incomoda menos. Bueno, y por último, para terminar con este primer episodio de Dar el Salto Podcast, te voy a dejar un ejercicio para poder trabajar en tus límites, en realidad empezar a trabajar en tus límites, que tiene que ver, es un ejercicio de autoconocimiento, ¿sí? Porque sin autoconocimiento es muy difícil poder poner límites, poder trabajar los límites y mi juego, digamos, mis reglas en mi cancha. Esto tiene que ver con la terapia de aceptación y compromiso, que es una herramienta que yo utilizo muchísimo en los espacios de terapia, porque creo que es muy valiosa, es muy buena herramienta, y tiene que ver con mis valores, ¿sí? Con mis valores, los propios, no con los que me enseñaron o con los que tienen las personas alrededor mío. Un ejercicio profundo de introspección, de sin juzgarme, ¿sí? Si de repente lo que es valioso para mí no tiene nada que ver con lo que fue valioso para toda mi familia, ok, es lo que yo siento en este momento, lo que pienso en este momento. ¿Qué es importante para vos? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu estándar de vida? Y acá hay 3 cosas que vamos a tener que trabajar mucho. Lo primero es la asertividad. Es una palabra, quizás la escucharon en algún lugar, pero que es un poco rara, que tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos, ¿sí? Muchas veces cuando no somos de poner límites, lo terminamos haciendo a los gritos y a los empujones, porque ya es como que nos traspasaron tanto que no nos queda opción más que utilizar la cuestión física o la agresividad. Entonces, la asertividad tiene que ver con poder comunicarnos de una manera amable, primero hacia nosotros mismos. Recuerden eso, todo lo que está afuera está adentro. Entonces, primero hacia nosotros mismos, aceptando que necesitamos trabajar esto, y después hacia el afuera, ¿sí? No me gustó que dijeras tal cosa, me sentí enojado cuando, etcétera. Un montón de miles de ejemplos más que puedo dar. Eso, poder ser claros, poder ser directos. Para eso necesitamos saber cuál es nuestro juego y cómo es nuestra cancha, ¿no? Cuáles son nuestras reglas. Primero trabajar la asertividad, después trabajar la confianza en nosotros mismos, en que si pongo reglas no es que voy a quedar solo, de que si quiero jugar un juego no es que en mi juego nadie va a venir a mi juego, no, van a empezar a venir personas, pero hay que trabajar la confianza. Trabajar la autoestima también. Muchas veces esto de no tener un juego, no tener reglas, tiene que ver con una autoestima dañada, que eso lo hablo en los episodios anteriores del podcast, mejor dicho, en los capítulos del capítulo anterior. Si querés lo puedes ir a escuchar, hay mucho sobre este tema de la autoestima, así que lo puedes escuchar ahí. Y bueno, voy a ir al último punto, que es un poquito más largo, que tiene que ver con no tener miedo con el ruido interior que nos va a producir cuando empecemos a trabajar los límites, ¿sí? Te genera mucha culpa hacer esto.
me preocupa mucho el feedback del otro, ¿sí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Por qué lo empezaste a hacer ahora y no lo hiciste nunca en tu vida o no lo hiciste antes? ¿Sí? Nos vamos a empezar a sentir muy vulnerables porque estamos trabajando en algo que nunca trabajamos o que trabajamos pero desde un lugar que quizás no era el indicado o no era el momento indicado de nuestra vida, etcétera, ejemplos de cada uno en su vida. Pero evitar o negar que somos vulnerables no hace que desaparezca la vulnerabilidad, ¿sí? Lo único que hace el cortar la vulnerabilidad es estar todo el tiempo a la defensiva, ¿sí? Me estoy tratando de defender y eso es un gasto enorme de energía. Volviendo al ejemplo del juego, si yo siempre jugué el juego con las reglas del otro y en la cancha del otro, siempre voy a estar tratando de defenderme, ¿sí? Y eso es gastar mucha energía, porque siempre estoy tratando de poner un freno al otro, pero en realidad soy yo quien está queriendo poner reglas en el juego del otro. Yo tengo que irme a mi juego e invitar a quienes yo quiero que jueguen conmigo y obviamente aceptar si hay alguien que yo quiero que venga y no viene, ¿no? Que ahí, volviendo a este tema de la culpa y del ruido interior que nos produce poner límites y empezar a delimitar nuestra cancha, es muy importante poder aceptar mis debilidades, porque eso es un signo de que yo estoy conectado conmigo, ¿sí? No tengo idea cómo hacer una cancha, no tengo idea qué son las reglas de un juego. Buenísimo, busco ayuda, me siento vulnerable, siento que tengo debilidades, voy a buscar ayuda porque estoy conectado conmigo. Si yo estoy desconectado, voy a pasar toda la vida jugando el juego del otro o no jugando a nada, pero nunca voy a haberme conectado conmigo. Y acá algo muy importante, cuando sucede que yo tomo mis debilidades, me doy cuenta de todas estas cuestiones, me doy cuenta que tengo que trabajar un montón en los límites, en mis límites en todo sentido, estoy trabajando mi ser auténtico, mi yo auténtico, y también estoy trabajando el poder ser protagonista de mi propia vida. Piensen que si siempre jugué el juego del otro con las reglas del otro, no hay ningún protagonismo ahí. Siempre estoy a la merced de los demás. Y acá algo muy importante también es dejar el victimismo, ¿sí? Solemos en estas ocasiones ser víctimas. ¿Por qué? Por la culpa, por el no permitirnos ser vulnerables, porque no somos auténticos, porque me estoy desconectado de mí mismo. Entonces siempre soy una víctima, tengo culpa, siento culpa. Cada vez que me invadan esta incomodidad, este ruido interior por el tema de los límites, si recuerdo todos estos pasitos que dije hoy, voy a ser consciente de mi vulnerabilidad, de mi debilidad y de todo lo que tengo que elaborar. Pero ya no me va a incomodar, o me va a incomodar cada vez menos, porque voy encontrando el camino. Y acá no hay bien ni mal, ¿sí? Cada uno va a encontrar lo que es razonable para uno mismo. ¿Cómo me doy cuenta si los límites son razonables? Lo primero que dije hoy en este podcast, lo voy a sentir en mi cuerpo, ¿sí? Me va a dar paz, me va a dar tranquilidad. Esta acción que estoy haciendo sí me va a dar incomodidad pensarlo. Me va a generar un ruido interior, un ruido mental, pero físicamente me va a producir paz, me va a producir tranquilidad. Y acá una sugerencia para poder establecer límites, para poder encontrar los límites a través de mis valores, de lo que es importante para mí, lo que es valioso para mí, es que los límites no son acuerdos, ¿sí? Yo no me tengo que poner de acuerdo con el otro para poner límites, para establecer un límite desde la idea de poner límites. ¿Sí? Los límites son de cada uno, lo hago para mí, no lo hago para ponerme de acuerdo con vos. Eso sería como una segunda parte, que es el accionar en los límites. Pero cuando yo establezco límites, es lo que yo veo, ¿sí? Lo que puedo comunicar, lo que veo según lo que es importante para mí. Y acá en este ejercicio seguramente tengas que dar un salto, ¿sí? Para liberarte, para liberar espacios, para liberar vínculos, para liberar cuestiones establecidas en tu vida. Son pequeños duelos, pero tienen que ver con
con dar un salto, ¿sí? Con dar un salto en tu crecimiento personal. Y es muy importante poder poner límites. Es algo que diría es un trabajo de toda la vida, pero es muy importante poder hacerlo. Recordá esto, observa cómo reacciona tu cuerpo ante ciertas situaciones, si puedes reconocerlas, si puedes reconocer un estado de alerta. Una clave es cómo me siento cuando no pongo límites, ¿sí? Cómo me siento cuando no hay límites para mí y cuando me encuentro con otra persona que no tiene límites, ¿sí? Me habilita a ser libre, me brinda libertad, me está limitando. ¿Cómo me siento? ¿Cómo están mis emociones? Me da pena, me genera incomodidad, me da miedo esa persona, me da ira, me da culpa. Y eso lo puedo hacer también internamente. ¿Qué pasa cuando todos traspasan mis límites? Cuando yo no tengo límites, ¿cómo me siento? Primero, como te dije, cómo se siente mi cuerpo, pero después también podemos ir a la parte emocional, ¿sí? Algo muy importante también es dónde quedaron mis necesidades, ¿sí? ¿En qué lugar pongo mis necesidades? ¿Cómo me siento cuando me dicen a mí que no? Me siento ofendido, me siento incómodo, me siento juzgado, me siento agredido, me siento falto de seguridad, ¿sí? Siento que me duele el límite del otro, siento desaprobación. Y acá algo muy importante, ¿no? Poder disfrutar en cierto punto, ¿no? De esta libertad, de decir, en orden a mis valores, en función de mis valores, en función de lo que es importante para mí, quiero ser coherente conmigo y por eso empiezo a poner límites. Cuando tenemos estas guías en nuestro accionar, que son los valores, no digo que sea más fácil trabajarlo, pero sí sentimos que hay una coherencia y eso nos produce paz, nos produce tranquilidad y nos permite sentirnos libres y sentirnos responsables de lo que estamos decidiendo, de ese límite que estamos decidiendo poner. Y acá algo que charlé en sesión con una persona hace unos días es casualmente, ¿no? Porque como dije, este es un tema que aparece todo el tiempo. Cómo estas conversaciones, estos diálogos que vamos a tener que empezar a tener, son diálogos valientes, porque vamos a tener que empezar a ser valientes, ¿sí? Y acá me recuerda mucho a Brené Brown, que es una autora que me encanta, que es el poder de ser vulnerables, ¿sí? Somos vulnerables, somos valientes. O sea, yo soy valiente porque me animo a ponerme en el lugar de la persona vulnerable que se atreve a tener esa charla incómoda, ¿sí? Esa charla valiente. Atravieso ese miedo de, por revisar mis valores y revisar lo que es importante para mí, me puedo llegar a quedar solo, ¿sí? Porque voy a tener que empezar a romper ciertos lazos. Por esta charla valiente que yo quiero tener, tolero esa incomodidad, ¿sí? Tolero la incomodidad que me produce poner límites. Entonces, este pequeño ejercicio, poner en la mesa mis valores, poner en la mesa lo que es importante para mí. Y acá, para continuar, como dije hace un ratito en el segundo punto, muchas veces puede ser que necesitemos ayuda y eso es válido, ¿sí? Es válido necesitar ayuda para este tema. Este tema es muy importante, ¿sí? Es dar un salto en mi vida. Entonces por ahí necesito hacerlo de la mano y acompañada por un otro, ¿sí? Por otra persona. Bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco un montón por tu tiempo, por haberte tomado este ratito para pensar en tus cosas, ¿sí? Quizás por la curiosidad de saber de qué se trataba este podcast. Y bueno, te llevas una herramienta, te llevas una reflexión, esa es mi idea. Esto lo hago con mucho amor, lo hago desde el corazón. La realidad es que siento que tengo un mensaje para comunicar, tengo una idea para comunicar, tengo experiencias y por eso estoy rearmando este podcast. Mi intención es poder llegar cada vez a más personas porque siento que tengo un mensaje importante y valioso para comunicar desde mi lugar como psicóloga y también como persona. Me encantaría que si te gustó me lo compartas, me lo digas, me lo hagas saber, ya que muchas veces es un poco cuesta arriba o bueno, también frustrante, soy sincera, cuando uno pone mucho amor en algo y quizás no tiene la resonancia en un principio que a uno le gustaría. Entonces, para poder darme fuerzas,
fuerzas y ganas y motivación. Si bien mi mensaje ya me motiva por sí mismo el mensaje, pero también me motiva mucho tener el feedback de las personas que les llegue este podcast y les guste y me lo quieran hacer saber. Me encantaría a través de Instagram, del mail, también puede ser. Así que después de 3 años sigo recibiendo mensajes del podcast anterior, así que la verdad, la motivación sin dudas y el feedback están. Pero bueno, esta es una idea nueva, este es un proceso y un proyecto nuevo, por lo cual me encantaría que si te gustó me lo hagas saber y eso también me impulsa para seguir creando. Esa energía creadora también se alimenta de las palabras y de la motivación de los demás. Te agradezco un montón, un beso grande y nos vemos en el próximo episodio. Esto es Dar el Salto Podcast.